Tengan buenas tardes todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de clases, nuestra sala de conferencias. Iniciamos con esta plática de ahora, un programa especial de homenaje al quinto de los siete, a nuestro gran maestro Samael Aún Weor, quien nos heredó toda esta sabiduría, toda la luz del ser, a través de su sagrada doctrina. Vamos a estudiar ahora la Navidad, los misterios que envuelven a la Navidad de Samael, el quinto de los siete. Y es que la Navidad no es un, dijéramos, fenómeno privado propio de determinado iniciado, de determinado adepto de la luz, sino que más bien es un fenómeno cósmico biológico que los grandes iniciados, los grandes maestros han vivido en carne propia. Entonces nos acercamos a una fecha memorable para todos nosotros, los estudiantes gnósticos, porque un 27 de octubre de 1954, el Logos Samael se encarna en la tierra, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, desciende a este mundo de los sentidos para entregarnos el mensaje de Dios. El quinto Avatara, Samael, regente del planeta Marte, se hace carne para habitar entre nosotros y entregarnos la quinta verdad. Se cumple con ello entonces todas las profecías sobre aquel que había de venir, aquel que había de llegar al final de los tiempos. Nace Samael con el corazón, en el corazón de su Bodhisattva. El quinto de los siete desciende de los cielos para entregar la gnosis del primer misterio. Es importante para nosotros como estudiantes de esta doctrina saber que todos nosotros tenemos nuestro ser, tenemos nuestro Padre. Todos nosotros, entonces, cada uno de nuestras almas tienen su Padre, Madre en los cielos. Y esto nos ayudará a explicar el fenómeno de la Navidad interior del Maestro Samael. Analicemos entonces, desde el punto de vista muy propio de este ser maravilloso que es Samael. El logo Samael en el árbol de la vida, entonces representa esas tres fuerzas primarias de la creación. Es el logos en sí, y abajo de él, de hecho en el árbol de la vida aparece el triángulo del Hijo, que es el íntimo, Samael, el íntimo, y que el cual, de acuerdo a la enseñanza del maestro Samael, es el Buda en sí, el Buda Maitreya, el Buda Samael. Del Buda Samael, de hecho, con sus dos almas, está el alma humana o Tiperet, que es la región causal. Ahí entonces el alma humana del íntimo, Samael, es Aún Weor, es el Bodhisattva en sí. Y del Bodhisattva se desprende entonces la esencia que habitó en tantos cuerpos, en tantas encarnaciones, hasta llegar a un momento en que pudo esta conciencia desarrollar su revolución y empezar a ascender hacia los cielos hasta lograr entonces la Navidad interior. Así pues, de regreso, la esencia a través del trabajo de su revolución interior, a través de la creación de sus cuerpos y de todo el trabajo sobre sí mismo, logra entonces el camino, abrir el camino de regreso hasta que se fusiona o la esencia se convierte totalmente en aquella alma humana Aún Weor. Recuerden ustedes que las primeras obras del maestro Samael la firmaba definitivamente como Aún Weor nada más, porque estaba en el proceso en donde era el hombre causal, era definitivamente el hombre causal, el hijo del hombre definitivamente. Pero luego al fusionarse el alma humana con su alma espiritual, entonces viene el fenómeno de la Navidad en su corazón mismo. Estamos hablando del proceso muy íntimo que a lo largo de toda la enseñanza que nos dio el maestro podemos ahora, dijéramos, documentarla de esta manera o ilustrarla con la tecnotrónica
que nos permite los tiempos modernos. El Hijo del Hombre entonces se convierte en el hombre mismo, Samael. Un 27 de octubre definitivamente se da ese fenómeno, entonces, donde el íntimo, Samael, se fusiona, más bien, donde el alma humana, aún peor, se fusiona con el íntimo. Y ese es el fenómeno de la Navidad particular de este grandioso maestro Samael, que descendía a la tierra para cumplir una grandiosa misión. Y el trabajo crístico del maestro a lo largo de toda su dilatada experiencia y su trabajo de entrega de la enseñanza hasta su máximo proceso de su resurrección es el trabajo del íntimo, que entonces se eleva como el ave fénix hasta su origen, hacia la divinidad. Recordamos entonces cómo los aztecas hablaban entonces que los dioses crearon al hombre de madera y luego lo fusionaron a la divinidad. Mas no todos los hombres se fusionan a la divinidad, pero en este caso ya cuando asciende el ave fénix de regreso hacia lo que fue lo que el maestro logró entonces en 1977 al final del año, logra entonces su verdadera resurrección solar. Entonces se convierte en el ave fénix, se convierte en aquel Quetzalcóatl que las profecías hablaban que había de venir y que había de estar en nuestras tierras nuevamente. Importante para nosotros ir conociendo esto, porque sabemos entonces que la Navidad no es un fenómeno particular de determinado gran iniciado, sino que más bien es un fenómeno solar, cósmico, biológico, que se vive en el interior a través de los procesos iniciáticos en esa maravillosa enseñanza que nos entregó Jacob en su escala en el Antiguo Testamento, y que no es más que precisamente el desarrollo de todo el proceso iniciático desde los principales movimientos, dijéramos, originales, cuando se comienza y se entra a las pruebas de los elementos, etcétera, las 9 iniciaciones de misterios menores, etcétera, etcétera, hasta llegar entonces a la escala de las iniciaciones de misterios mayores. Resultado de eso es la Navidad, con la séptima iniciación, con la quinta iniciación de misterios mayores, y luego entonces los procesos crísticos, los trabajos crísticos que desarrolló el maestro en su propio proceso iniciático, hasta ascender a los cielos, ascender a la región del logo solar. Eso es importantísimo para nosotros comprender cuál es la fiesta que estamos nosotros desarrollando. Desciende en esa época, definitivamente desciende aquel que había de entregar el mensaje de Acuario a la humanidad, cuyo mensaje definitivamente le llamaron Gnosis, y se llamó Gnosis. Por eso es que ese día entonces está ligado estrechamente a la existencia de la Gnosis en el planeta Tierra o en nuestro mundo moderno, ¿no? Dice el venerable maestro que solo después de haber pasado por las 5 iniciaciones de misterios mayores y como una gracia muy especial previo sacrificio por la humanidad, puede reencarnarse el Cristo en nosotros. También explica cómo el alma humana tiene que conquistar a su alma espiritual, y dice: la eterna dama, el alma espíritu, exige siempre de su caballero, el alma humana, todo género de inauditos sacrificios y prodigios de valor. Así entonces el propio, dijéramos, proceso interno del maestro Samael se verificó definitivamente. El íntimo, en este caso el íntimo Samael, con sus 2 almas, dieron paso al fenómeno de la Navidad interior. Ese definitivamente cuando el caballero conquista a su alma gemela, que es el Buddhi, y ahí dan paso a la encarnación del íntimo en el corazón del iniciado. Así entonces vamos estudiando lo que ocurrió internamente en el proceso
muy particular del venerable maestro Samael, que puede ser el proceso de cualquier adepto que definitivamente siga ese camino de la revolución de la conciencia, de la creación de sus cuerpos existenciales y pueda llegar entonces a vivir plenamente y de manera autoconsciente el fenómeno de la Navidad. Nos dice el venerable también, porque el deber parlot del ser, todas nuestras almas, aquí y ahora, que se agitan en nuestro interior y que nos dan vida, todas nuestras almas tienen un deber por el cual el Padre nos ha enviado a este mundo. Ese deber parlot del ser es el deber cósmico, dice el maestro. Todo el objetivo del descenso del espíritu a la materia es cristalizar alma y hacerse autoconsciente de sí mismo. Esa es la tarea que le da, dijéramos, el Padre Celestial a nuestras almas para al mandarlas a este lugar. Se trata entonces de una gran tarea. Dentro de estas condiciones adversas del mundo, es un mundo completamente anticrístico que opone la más férrea resistencia ante cualquier intento de cristificación. Dentro de esta condición, pues los adeptos deben levantarse del lodo de la tierra, cristalizando su alma y haciéndose conscientes de sí mismos. Dice, conociendo por qué hemos descendido a la tierra, para qué estamos aquí, cuál es la razón de nuestra existencia sobre la corteza terrestre. El alma desciende de región en región como un elemento elemental de la naturaleza hasta encarnarse como tal en un cuerpo humanoide tricerebrado. ¿Cuál es el deber de esta esencia elemental? ¿Cuál es el deber de la esencia y del alma nuestra aquí ahora dentro de nosotros? Es el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. Es el perfeccionamiento de las diversas partes del ser, es decir, la autorrealización íntima del ser. Esa es la tarea que el Padre nos ha enviado, nos ha delegado al enviarnos a esta región de vida. Definitivamente, la autorrealización íntima del ser es el deber parlot, el deber cósmico. Ahora, nos dice el venerable maestro que el descenso del Cristo al corazón del hombre es un acontecimiento cósmico humano de gran trascendencia. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Necesitamos crear al hombre dentro de nosotros mismos, dice. Necesitamos de la disponibilidad al hombre. Todo aquel que encarna su alma se convierte en un verdadero hombre con alma, es un verdadero maestro de la luz. De hecho, eso es lo que caracteriza definitivamente a la Navidad interior. Nace entonces el Cristo íntimo, el Buda interior nace y se encarna en el sol central de nuestro universo interno. El corazón es el sol central de nuestro universo microscópico. En él se encuentra el átomo del Cristo íntimo. Desde su templo ya encarnado ahí, ¿no? Desde su templo atómico, nuestro Señor nos irradia vida y dirige todos los procesos vitales del organismo humano. El Señor se crucifica en el corazón para darnos vida en abundancia, de instante en instante. Ahorita el átomo de nuestro Señor el Cristo es el que gobierna los procesos vitales de nuestro cuerpo. Una vez ese átomo es separado del cuerpo físico, viene entonces lo que se le llama muerte, porque la vida en sí se ha retirado. Así nos explica el venerable maestro. Dice que al comenzar uno la gran obra debe encarnar al Cristo íntimo. Él nace en el establo de nuestro propio cuerpo. Ahí dentro tenemos todos los animales del deseo y de las pasiones inferiores. Él tiene que crecer, desarrollarse a través del ascenso de los grados, convertirse en un hombre entre los hombres, hacerse cargo de todos nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etc. Pasar como un
como un cualquiera entre cualquieras, siendo el Cristo un ser tan perfecto que no es pecador, sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores. Y ahí viene entonces esa gran simbiosis de lo divino y lo humano que se manifiesta a través de la corteza terrestre, y obviamente este mundo no lo comprende, no lo va a comprender ni tampoco lo va a aceptar. Pero este fenómeno, ¿por qué nace un establo? Porque cuando el maestro adviene, todavía nosotros no hemos destruido el ego, nos dice el maestro. Los agregados psíquicos están vivos, pero el Señor trabaja ayudándonos. Recuerden entonces que están vivos los yoes causa, los yoes más pesados, los enemigos o la cabeza de legiones están vivas aún. Y un trabajo que solo puede hacer el Cristo íntimo encarnado en el corazón del iniciado. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos, del pensar, del sentir y del obrar. Y siendo Él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección. Se mete en un cuerpo imperfecto que tiene yo y está sujeto a las tentaciones. Es algo interesantísimo este fenómeno de la cristificación. Conforme lo va eliminando, va creciendo, se va desarrollando. Así que cuando llega a hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho en base a grandes sacrificios. Ante todo, nosotros debemos comprender que el Cristo no es un personaje XX. El Cristo es una fuerza universal, el espíritu del fuego. No es un personaje meramente histórico. Es el ejército de la palabra, es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y de la mente. Es el verbo en sí, el verbo creador. La Navidad, pues, es una fiesta solar, una fiesta cósmica inefable que tiene su origen en la noche profunda de los tiempos. Es la vida que palpita en cada átomo de todo cuanto existe. Es lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande, en todo el universo. Así que todo cuanto existe no puede estar fuera de Cristo. Todo lo que tiene vida es porque tiene a Cristo en su interior y vibra la fuerza de Cristo dentro de sí mismo. Ahora bien, el íntimo, el Cristo íntimo de cada quien, en este caso el íntimo de Samael, es el verdadero hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano y el que todos llevamos crucificado en el corazón, nos explica el maestro. Los grandes iniciados debidamente preparados y revestidos con trajes solares viven en su naturaleza íntima la fiesta espiritual de la Navidad. El Cristo íntimo nace en el pesebre del corazón para darnos vida y para darles vida. Ahora, importante para todos nosotros y para quienes nos escuchan y nos ven, ¿quién es ese Samael? ¿Quién es? ¿Quién es ese ser al cual el movimiento gnóstico le rinde tributo y agradecimiento? Pertenece pues a la familia cósmica que gobierna al sistema solar de Ors, a nuestro sistema solar. Cuenta entre sus miembros más distinguidos a Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. Cada uno de estos cosmocratores, cada uno de estos gobernadores de los diferentes planetas, se ha encarnado, es jefe de legiones angélicas y cada uno de ellos tiene que trabajar intensamente en la gran obra del Padre, ayudando a esta pobre humanidad terrestre. Al final de cada raza se encarnan los avataras. Los avataras de Acuario de todas las razas son precisamente estos 7 espíritus. 5 de ellos ya han encarnado. El 5º está cumpliendo todavía su misión, pero ya no en el cuerpo que le conocimos. De eso vamos a hablar en lo sucesivo. Los 7 logos del sistema solar descienden como avataras de la era de Acuario al final de cada raza terrestre. 4 de ellos ya cumplieron su misión. Estamos diciendo entonces, hablando como vino entonces Gabriel con la raza protoplasmática, como se encarnó también Rafael con los hiperbóreos, se encarnó Uriel, que dirigió los procesos de la Lemuria, y Miguel,
que fue la batalla de Acuario en la Atlántida, y al final se encarna Samael en nuestra quinta raza aria. No es lo que definitivamente ahora estamos tratando de comprender para celebrarlo con una emoción superior, todos aquellos que nos sentimos de alguna manera agradecidos con el venerable maestro Samael. En el Evangelio de Juan, Juan registró estas palabras de Jesús que dijo: vendré otra vez. Y dijo, vendré otra vez. El Señor Jesús habla como Cristo cósmico. El Señor Jesús habla como el primer misterio. No es Él una persona en sí, pero a través de Él habló y dijo, vendré otra vez. Y en pleno siglo XX, el Logos toma cuerpo para develar y enseñar los misterios de la cristificación. Como el gran maestro Jesús de Nazaret dijo eso, pero Él representa el primer misterio alrededor del cual están estos 7 espíritus divinos que dirigen la vida en nuestro sistema solar de Urs. Así que se encarna al final de la raza aria, se encarna en el cuerpo de su bodhisattva. Se encarna entonces el quinto de los 7 para entregar su gran mensaje gnóstico, su gran mensaje a la humanidad. Esa es la doctrina de la gnosis, es la gnosis en sí. Definitivamente entonces nos anticipamos a esta celebración porque estamos ya en celebración de esta gran fiesta gnóstica de la Navidad del quinto de los 7. El Logos en realidad, de verdad, dice el maestro, es múltiple, tiene muchos rayos dentro de la unicidad y cada uno de esos rayos tipifica a algún adepto cristificado. Desde 1954 hasta este año se cumplen ya 68 años de que descendió el Logos, que descendió de nuevo, el Cristo cósmico desciende a la tierra para entregarnos ese grandioso mensaje al cual se le llamó gnosis. Dice el venerable, estamos dentro del gran ciclo de las transformaciones que se inició el 4 de febrero de 1962, cuando comienza la era de Acuario. Samael desciende a la tierra para entregar el último mensaje del Padre a la quinta raza aria. ¿Cómo se conoce la gnosis? A través de diferentes aspectos, diferentes fuentes. La gnosis como fuente eterna y universal de sabiduría y poder. Gnosis significa conocimiento. En este contexto es el conocimiento en sí mismo, el conocimiento perfecto, el conocimiento de la verdad. Mas este conocimiento por su naturaleza escapa a los normales análisis racionalistas y va más allá de la mera creencia, pues el correlato de este conocimiento es el sí mismo, la intimidad infinita o espiritual de la persona, su verdadera realidad o ser interior. Profundamente el conocimiento interior, el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento intuitivo, directo, es revelador y salvador, pues revelándole su verdadera naturaleza psicológica y espiritual, libera al gnóstico de la ignorancia, del engaño y autoengaño, de su ignorancia misma, ¿no? Le permite saber quiénes éramos y en quiénes nos hemos convertido, dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos y de dónde somos redimidos, qué es la generación y qué es la regeneración. También citamos a un historiador de las religiones, quien dice, la gnosis es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior, por lo que en un estado de iluminación, que es regeneración y divinización, el hombre se restablece en su verdad, se recuerda y toma conciencia de sí, es decir, al mismo tiempo de su naturaleza y origen auténticos. Por esto se conoce y reconoce en Dios, conoce a Dios y se muestra a sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo de este modo con la posesión de su mismidad y de su condición verdaderas
la explicación de su destino y la certeza definitiva de su salvación, descubriéndose por derecho y por toda la eternidad como un ser verdadero. Estos son los gnósticos en realidad. Y hablando de gnósticos, el Maestro Jesús de Nazaret, el primer misterio de todos los misterios, dice en Pistisofía: el que alcance la gnosis de este misterio renunciará a este mundo y a las cosas que hay en él. Eso nos dice el venerable. Y el Maestro Samael dice: la gnosis de todos los tiempos es 100% práctica. El opio de las teorías es más amargo que la muerte. Necesitamos práctica para encontrar al gurú interior. Necesitamos definitivamente práctica y más práctica. Porque ya no es tiempo de empezar analizando. Debemos comprender la necesidad de la práctica, la necesidad de hacer algo por nuestra alma y por nosotros mismos. Una vez encarnado el Maestro Samael en su cuerpo y en el desarrollo mismo de su misión, de su gran misión, del trabajo crístico en la tierra, dentro de su cuerpo, el último que nosotros conocimos y del cual hemos recibido esta enseñanza, es esa maravillosa simbiosis de lo humano y lo divino, que es necesario que así sea, porque de otra manera, ¿cómo entonces los que tenemos la conciencia dormida, los atrapados en el mundo de los sentidos, cómo podríamos entonces tener acceso a la sabiduría divina? Dice él: aclaro eso para que no se le rinda culto a mi personalidad, para que no se confunda la lámpara con la luz que brilla a través de la lámpara. Y está hablando quién es el ser que moraba dentro de ese cuerpo. El que estaba entregando la doctrina no era el cuerpo, no era don Víctor Manuel Gómez, no era, esa era solo su personalidad. Dice: así pues, si el Señor ha querido venir, nadie se lo podía interrumpir. Está hablando de su ser, de su Padre interno. Está hablándoles para enseñarles, para mostrarles el camino. Y como estamos en la edad del Kali Yuga, se le dice Kalki, correspondiente a la época esta. A su vez, Avatara significa mensajero. La palabra avatar proviene del sánscrito avatar, que significa descenso o encarnación de un Dios en la tierra. Así pues, como lo dijo también en el Bhagavad Gita nuestro Señor Krishna, esa encarnación es cíclica, de acuerdo con la voluntad de las divinidades solares, de acuerdo con la voluntad de las dinastías solares. El maestro entonces sintetiza la inmensa sabiduría entregada por los grandes maestros más exaltados en esta humanidad desde el punto de vista espiritual. El maestro conocido como Buda y el gran maestro Jesús de Nazaret. La gnosis es esoterismo crístico y budista integrados. Por eso es que el movimiento gnóstico está llamado a hacer una revolución crucial en el mundo, decía el maestro Samael. Una revolución espiritual, la revolución de la conciencia. Y un verdadero estudiante gnóstico debe definitivamente, y tenemos el deber de practicar los cimientos de esta sabiduría dejados por el gran maestro Siddhartha Gautama, o más bien el maestro Amitabha, encarnado en Siddhartha Gautama. Y la enseñanza grandiosa del maestro Jesús de Nazaret, de sus 4 evangelios, que el maestro amplió grandemente a través de sus libros, Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, La Revolución de la Dialéctica y El Matrimonio Perfecto, por decir algo. Entonces, tenemos que ir comprendiendo la necesidad de practicar. No es la gnosis una secta, no es la gnosis un dogma más. Nosotros necesitamos pasar a la práctica para la experimentación directa de esto. Debemos ser científicos, filosóficos, debemos de ser místicos, esencialmente.
y artísticos, porque modelaríamos la construcción de un nuevo mundo dentro de nosotros mismos y de una nueva sociedad misma dentro de nosotros mismos, de un nuevo estado de paz y de dicha y de prosperidad interior. Así que, mis queridos hermanos, el llamado del maestro es grande para que nosotros dejemos de teorizar, ¿y para qué queremos más libros? ¿Para qué? ¿Para qué queremos seguir escribiendo libros? Lo que necesitamos nosotros es practicar y vivir este quinto evangelio dentro de nosotros mismos. Nos dice él, el Kalki-avatara está aquí adentro, mi persona no vale nada, la obra lo es todo, ¿entendido? Dice, mi persona, repito, no vale nada, el Kalki-avatara está aquí adentro. Dice, mi real ser es el Kalki-avatara, estamos en la edad del Kali Yuga, en este final del Kali Yuga, el Señor tenía que volver para poder enseñarle a la humanidad y ha vuelto y está aquí con ustedes. El Señor se expresa a través de mí, lo tengo encarnado, Él es el instructor, Él es el que inicia la gran era de Acuario. Y está claro cómo el maestro se refería definitivamente. Si recuerdan ustedes de aquella anécdota cuando un pintor precisamente pintó un retrato, pintó un retrato de una manera extraordinaria del maestro, que es una de las fotos que nosotros manejamos más aquí. Y es que le dijo definitivamente, él le agradeció y admiró la técnica y la capacidad de ese pintor. Y dijo, lamento que haya perdido el tiempo en pintar mi insignificante figura, que nada vale. Porque ese cuerpo no es Samael. Recuerdan ustedes, y les recuerdo que la mayoría de nosotros, y la gente dice, y conocía al maestro porque estuvo y conoció y vio su cuerpo, vio el cuerpo. Pero para conocer a un maestro es necesario conocerse profundamente a sí mismo. Es necesario definitivamente estar despierto. Ser un discípulo del maestro significa entonces haber creado un odre nuevo en su mente, una mente nueva, que podría ser llenada con la sabiduría que el maestro está entregando. Nadie puede entregar a un maestro si no se ha convertido por derecho propio, por su mismo esfuerzo y trabajo interior, en un verdadero discípulo que sea un receptáculo idóneo de su sabiduría. Mas sin embargo, bueno, con el respeto que se merecen los hermanos que así lo dicen, que lo conocieron, qué bueno sería y qué bueno por ello. Pero para conocer a un maestro se necesita, como lo dijeron los maestros griegos, se necesita que se conozcan a sí mismos. Se necesita de un trabajo extraordinario. El maestro decía y nos dijo en uno de sus últimos mensajes, que está grabado ahí, dice practicad, y en eso dice, sabed que yo, Samael Aún Weor, soy vuestro avatara, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. Dice, estoy con vosotros, invocadme cuando vosotros me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a vosotros, concentraos internamente en mí e invocarme. El problema es cómo concentrarse. El problema es que sin práctica no vamos a aprender a concentrarnos. Y eso es lo que él dice. Concentraos en mí y yo ahí estaré, invocadme y ahí estaré. Así que definitivamente tenemos nosotros todavía, entonces, si alguno de nosotros quiere conocer al maestro, el maestro no es un recuerdo. El maestro no era el cuerpo físico. El maestro tiene una existencia real aquí y ahora, porque es un espíritu en verdad. Y no muere jamás, porque es inmortal, es infinito y eterno. O sea, esa idea se la venden aquellos que buscan entonces la manipulación de las mentes y aquellos que siembran ciertas esperanzas estériles. Y que si yo estoy con que se tomó un café con el maestro o la maestra, entonces yo voy bien, va a ir bien, cualquiera de ustedes va a ir bien,
si trabajamos intensamente sobre sí mismo. Va a ir bien si se pone a practicar. No se trata aquí de recordar. No se trata entonces de guardar siempre los recuerdos, porque ese es el tiempo. Y el maestro tiene una realidad. Los maestros son verdad aquí y ahora. Lo que nosotros debemos hacer es ser capaces de percibirlos, hacer contacto con la verdad dentro de nosotros mismos y con nuestro ser. Ellos son partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Y no se trata de que aquellos que vivieron con ellos, no, aquí y ahora podemos vivir, aquí y ahora. Se trata entonces de que nosotros tomemos la determinación de buscarlo. Y como dice, concentrados en mí, yo ahí estaré. ¿Y cuál es la misión que traía entonces este gran ser? La misión del avatar de Acuario era crear un grupo de adeptos que trabajaran intensamente sobre sí mismos. Y a ese adepto, a ese grupo de discípulos, ¿no?, dedicados a ese trabajo interior, él le llamó entonces el Ejército de Salvación Mundial. Por eso dice, no se trata de algo, se trata de algo muy grande la misión. No se trata de crear una simple escuela o una secta más. Se trata de formar un ejército. Quiero referirme en forma enfática al Ejército de Salvación Mundial, y esa es la gran tarea del maestro, que sigue haciéndola. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos hablando cuando murió el maestro? ¿Cómo es posible? Si en la próxima conferencia vamos a hablar sobre la resurrección y sus procesos de la resurrección de Samael. Todavía no hemos comprendido. Todavía después de tanto que él nos habló de lo que estaba viviendo en carne propia, de su propia reencarnación en Yao, todavía no hemos entendido. Pero es necesario que lo hagamos, es necesario que reflexionemos a fondo, que vamos entonces comprendiendo cuál es entonces la función. ¿Por qué nos referimos y ponemos esta foto? Es precisamente la foto del retrato. Porque es la impresión que tenemos grabada de él. Es la manera entonces de evocar al espíritu que estaba y se manifestó dentro de él. Pero Samael está aquí ahora entre nosotros. Vibra intensamente y busca ayudarnos. Y por eso dice, ha llegado la hora de reflexionar sobre nuestro propio destino. Necesitamos paz, serenidad, reflexión, comprensión. Y dice, más meditación es lo que necesitamos, más meditación. Y eso es lo que necesitamos. Pero esto lo dijo hace muchos años, hermano. Muchos años. Y no hacemos caso. Todo cuanto la verdad avance, dice, todo eso el error habrá de retroceder. No hay que resistir a lo negativo, sino practicar lo positivo incondicionalmente y enseñar sus ventajas por la práctica. Atacando el error, provocaremos el odio de los que yerran. Lo que necesitamos es difundir la luz de la revolución de la dialéctica para disipar las tinieblas, tanto externas como internamente. Así vamos nosotros disipando esas tinieblas. Definitivamente, nosotros tenemos que aprender, o más bien reaprender, a relacionarnos con el verdadero maestro, con aquella fuente inmortal e infinita de sabiduría que está aquí ahora y sigue con nosotros. ¿Por qué pensar entonces cuando como el maestro se murió y la maestra se murió? ¿Dónde? ¿Por qué? No, hermano, no. Estos seres inmortales, los seres absolutos, jamás van a morir. Lo que nosotros debemos procurar es hacer el más grande de los esfuerzos y súper esfuerzos para establecer dentro de nosotros las condiciones idóneas para la percepción de la verdad. Y ellos son la verdad. Y entonces cuando el discípulo se prepara con un odre nuevo, con una mente nueva, con una mente silenciosa, entonces el maestro llega para instruirlo. No somos nosotros los que escogemos a un maestro.
Nosotros, el trabajo que necesitamos nosotros para conocer y estar aquí y ahora con un maestro es prepararnos internamente, convertirnos en verdaderos discípulos, cambiar la forma de pensar, ¿ve? Tener disponibilidad al silencio interior para que ellos lleguen en la nada y llenen todo con su presencia. Pero ya entonces nosotros debemos comprender esa cancioncita entonces que traen, entonces yo digo con el respeto que se merecen, porque es meritoria también las experiencias que pudieron vivir. Pero no se trata de que fue una experiencia única y que nadie más puede conocer al maestro o a la maestra o al maestro Jesús o a cualquier maestro resurrecto. Lo que necesitamos nosotros es convertirnos en odres nuevos, convertirnos en verdaderos receptáculos de la luz. Y eso solo con una mente nueva, eso solo con una mente profundamente en silencio a través de la meditación. Por ahí de más meditación es lo que necesitan, dice el maestro Samael. Ahora nosotros como Asociación Gnóstica de Antropología no pretendemos ser un grupo más de esto. Simple y sencillamente nos reunimos para estudiar de manera serena y reflexiva toda la enseñanza que nos ha dejado el maestro y tratar de practicarla para experimentar directamente eso. Si no se trata de vivir teorizando sobre esto. La gnosis está mucho más allá del intelecto razonativo. Esa experiencia vivida directamente es un funcionalismo de la conciencia libre y soberana de la mente. Así que mis queridos hermanos y hermanas, por favor, no pierdan este hilo de trabajo. Los maestros están aquí ahora con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear dentro de nosotros esas condiciones idóneas para la percepción directa de ellos y establecer con ellos una relación muy íntima y muy particular. Por eso dice el maestro, la ciencia de la meditación, tal como nosotros la vamos dando, permitirá a nuestros estudiantes llegar a ser verdaderamente idóneos en la investigación. Si nosotros nos llamamos Asociación Gnóstica de Antropología, nosotros entonces debemos convertirnos en esos investigadores, pero con una mente reaccionaria, con una mente en movimiento, no podremos serlo. Así que la asociación como tal se propone entregar los sistemas para encontrar la sabiduría a todo aquel que sea capaz de desarrollar las facultades trascendentales del ser, latentes en el cerebro humano y en todos nosotros, en la mente interior y en la conciencia. Ahí está todo. Así que tenemos que despertar esa conciencia. El bodhisattva es la conciencia despierta, es el instrumento de investigación del antropólogo gnóstico. Y eso solo es posible si nosotros entonces, es posible cada uno de nosotros convertirse en esto. Nadie nos va a vender eso. Nadie nos va entonces con una varita mágica de aquí te mando un porcentaje de conciencia libre para que entonces ya estés despierto. Eso se lo dicen aquellos que practican, aquello que le llaman de la prosperidad, ¿no? No me quiero meter en eso, pero no debe ser así. Cada uno de nosotros debe caminar este sendero, debe avanzar. Y saber que es imposible experimentar la verdad gnóstica mientras la mente se encuentre agitada, convulsionada, atormentada por las opiniones contrapuestas. Necesitamos, de hecho, pasar más allá de todos esos procesos duales. Necesitamos reconquistar la inocencia perdida, volver a ser como niños, tener una mente tan pura y limpia y diáfana como un niño. Un niño tiene una mente como un cristal maravilloso que refleja toda la luz. Solo es posible pues experimentar la verdad cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Es necesario aprender a meditar para que brille la luz de la conciencia y la gnosis se acomode en la mente serena y silenciosa. Cuando la mente está quieta, la gnosis la llena. El maestro llega
Cuando el discípulo se prepara con un odre nuevo en su mente, él llega y le instruye. Y comienza entonces una maravillosa relación íntima y particular entre el discípulo y el maestro. Pero eso no es algo que pasó hace como 50 años, ni que puede ser después de 50 años. Puede ser aquí y ahora, depende de cada uno de nosotros. Depende del trabajo que se haga. Así pues, nos dice el maestro Samael, nosotros los gnósticos antropólogos tenemos sistemas diferentes para la investigación. Tenemos disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro humano. Ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos para la antropología materialista. Y de eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo se llega entonces a tener esto, a desarrollar estos sentidos de percepción? No teorizando, no más libros, el montón de libros guardados, no. Mejor 10 minutos de meditación diaria, mejor ponernos a meditar un poco y tratar de poner nuestra mente en paz y serena. Porque la gnosis es un funcionalismo natural de la conciencia. Y la conciencia debe liberarse de su calabozo para entonces establecer esa relación directa con esta sabiduría. Así pues, que nos estamos anticipando y de hecho estamos en plena celebración ya de la Navidad de nuestro Señor Samael. Porque un 27 de octubre, vuelvo a repetir, de 1954, en una noche de profundos misterios, nació el Cristo de la era de Acuario. La energía misteriosa del logo solar se encarna en la forma humana de su bodhisattva de compasión para entregar la gnosis sagrada del primer misterio. Este bodhisattva tenía el cuerpo que nosotros entonces conocemos. Ese cuerpo, pues conocido como Víctor Manuel Gómez, llevaba entonces dentro de sí mismo el gran misterio gnóstico de Samael. Llevaba el alma, se agitaba en su interior, en su corazón, los átomos sacratísimos de Aún Beor. Y que fue entonces con el nombre que empezó entonces a instruirnos en sus primeras obras. Estos son los hijos del sol. Ellos son los hombres solares. Ellos son los dioses solares que rigen la vida en nuestro sistema solar, que son la vida que palpita en cada uno de los planetas y que están cerca de nosotros en todo momento. El quinto de los 7 se encarna entonces para entregar esa sabiduría. Un 27 de octubre se encarna el que iba a entregar la gnosis y por esa razón él mismo, maestro, decretó que el 27 de octubre se le llamara Día Universal de la Gnosis, porque ese día nació, descendió de los cielos aquel que debía entregar la gnosis sagrada a esta humanidad. Bien decían los egipcios maravillosamente en éxtasis: gloria a los hijos del sol, gloria a los dioses solares, benditos los que tienen al dios Aurus encarnado, que es la esencia desarrollada en sí, el íntimo. Benditos los que les amen y les sirvan. Y ahí nosotros vamos, porque de alguna manera los amamos con toda la deficiencia y con todas las dificultades que una mente llena del yo, del ego, puede, pero vibra intensamente en nuestra alma. Entonces la fe y el amor por nuestros maestros, el supremo agradecimiento por aquellos que se sacrificaron intensamente para entregarnos esta sabiduría. Anticipándonos entonces a la celebración de la Navidad del quinto de los 7. La Asociación Gnóstica de Antropología de El Salvador, les decíamos: sean felices, hermanos, en esta fiesta del sol, donde quiera que se encuentren. Que la santa íntima alegría del genio de la fuerza os llene y colme de eterna paz. Sed fuertes cada vez con más fortaleza y energía dominadora para convertiros en héroes y poder combatir a las tinieblas internas que provocan dolor y sufrimiento sobre la faz de la tierra. Meditad en nuestro Señor Samael.
Rey de los volcanes y de los terremotos. Concentraros en Él e invocarlo, y no duden que ahí estará para asistirnos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Anticipamos nuestro saludo y un abrazo fraterno para todos los hermanos donde quiera que se encuentren, y desearles que ese día en el cual celebramos la Navidad del quinto de los 7, de aquel que había de venir para develar todos los misterios, la pasen bien, felices, reunidos entre hermanos, celebrando esta gran fecha, esta gran celebración espiritual para todos nosotros. Llegamos hasta ahí por ahora. Si hay alguna preguntita, pues con gusto la vamos a responder.